Continuamos con el magíster César Paredes, propóleo y uso responsable de antibióticos para el control de enfermedades y bienestar animal. Médico veterinario, profesor de acá de la universidad, también doctorante en producción animal e investigador. Con ustedes el doctor César Paredes. Buenas tardes, compañeros profesores, estudiantes, agradecido con el instituto por la invitación, aunque también pertenezco al instituto, siempre estamos prestos para todas estas conversaciones que podemos tener. Hoy les quise traer un tema un poco que está en la palestra del ambiente sobre el uso responsable de los antibióticos, que actualmente ha tenido una connotación mundial muy importante. Hace 2 años hubo una publicación que tengo que me causó mucha impresión. La doctora Valeria Gigante de la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre la deficiencia de investigaciones en nuevos antibióticos, tanto para la salud humana como para la salud animal. Ella decía que estamos en las puertas de lo que se llama la verdadera pandemia, no la que pasó hace unos años atrás durante el COVID, sino la verdadera pandemia por la falta de antibióticos que controlen enfermedades que hasta no hace mucho eran tratadas de manera eficiente con cualquier tipo de antibiótico. La gran capacidad de las bacterias de mutar, de crear resistencia, ha venido incrementando estos tratamientos por falta de nuevas investigaciones que nos conlleven a tener alguna nueva característica o antibiótico característico en el mercado, en el ambiente, ¿ok? Y esto impacta obviamente la salud y impacta el bienestar animal. Profesor Ricardo. Hola, César. Ok, cuando hablamos de bienestar, la palabra lo dice, estar bien. No es más que el animal se encuentre en un estado óptimo para desarrollar sus potencialidades y sentirse a plenitud y comodidad en el medio de lo que está desarrollando. ¿Okay? El bienestar es el estado de un animal sano, está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, capaz de expresar comportamientos naturales y no está sufriendo dolor, miedo o angustia. Hoy en día la política de bienestar animal ha venido incrementándose a nivel mundial. ¿Okay? Hay legislaciones, como en el caso nuestro, que favorecen el bienestar y las normas de bienestar animal de eso técnico. ¿Okay? Entonces es importante estar claro que nosotros tenemos, y este beneficio, estas normas de bienestar animal conllevan a una mejor producción y productividad desde el punto de vista zootécnico de esos rebaños que estamos tratando. ¿Okay? Esa es una de las condiciones fundamentales de nosotros tenemos que tener claro cómo enfocarnos bajo un ambiente cómodo, sano, seguro para nuestros animales de interés zootécnico. La siguiente. Estos animales, o este bienestar, a nivel mundial tiene 5 libertades, ¿okay? Que son 5 aspectos fundamentales que a nivel mundial se toman en cuenta para evaluar cualquier tipo de explotación y realmente estar claro si está bajo los lineamientos del bienestar animal. Estas libertades son libertad de hambre y sed. Todo animal debe ser alimentado de manera suficiente y oportuna. Debe tener libre acceso al agua en todo momento. Cada una de las libertades tiene indicadores para evaluarlo: cantidad de la ración, calidad de la ración, suministro de agua constante y condición corporal. Cuando alguna de estas libertades falla, inmediatamente observamos que la condición corporal de ese rebaño está disminuyendo. ¿Okay? Por ende, nosotros tenemos los indicadores que evalúan cada una de las libertades. Libertad de incomodidad. Hasta no hace mucho se venían practicando técnicas donde el hacinamiento era lo común. Hoy en día el bienestar ha implementado indicadores sobre metros cuadrados que debe tener cada animal que está siendo confinado en su explotación. Hablamos por lo menos que en bovinos adultos debe ser de 8 a 10 metros cuadrados por animal, en cerdos de 1.5 a 2, en aves 25 centímetros lineales al cuadrado por el tamaño
de la jaula en caso de ave de costura, y estas son las maneras como se hace la evaluación de este tipo de libertad. Libertad del dolor de la necesidad de que el animal esté en plena condición, ¿ok? Cuando nosotros estamos garantizando que un animal esté fuera del dolor, de angustia o de miedo, el animal expresa todo su potencial de una manera espontánea, de una manera natural, ¿ok? Cuando esto no sucede, tenemos problemas a nivel de la fisiología del animal, donde tenemos casos de inmunosupresión producida por estos estrés, ¿ok? Los manejos se hacen ineficientes, ¿ok? Los planes sanitarios hay que entonces evaluarlos porque no están siendo lo suficientemente idóneos para un animal que no está dentro de esta libertad. Libertad de expresar comportamientos normales de la especie. Esta va muy de la mano con la libertad de incomodidad. Un animal debe tener un espacio suficientemente cómodo donde puede expresar sus condiciones de manera natural. Hace un tiempo estábamos en una finca, acá abajo en Dolores, y había una tabla de caballos. Y los potros, algo natural de ellos, retosan, saltan, patean. Y el dueño agarró varios potros y los amarró como una manera de tenerlos bajo su dominio. Estos son manejos que van en contra del bienestar animal, ¿ok? Cuando agarramos un animal, lo amarramos en la mañana, dura todo el día amarrado en un árbol, lo soltamos en la tarde, ¿ok? Por el solo hecho de tenerlo allí, estos son manejos que van en contra del bienestar animal. Tenemos que estar muy claros de todas estas premisas. Y la libertad al miedo y la angustia. Sucede que hay gente que infringe miedo a los animales con la intención de imponer su dominio, ¿ok? Si hablamos del animal doméstico, que una de las características del animal doméstico es que acepta el dominio del hombre, este dominio no debe ser infringido con técnicas de miedo o angustia, ¿ok? Debe ser infringido con manejos ecológicos donde los animales acepten el dominio del hombre y se exprese su condición natural, ¿ok? Esto básicamente a grandes rasgos lo quería poner en contexto de lo que es el bienestar animal. Ahora los antibióticos. Los antibióticos son sustancias producidas o fabricadas por un ser vivo capaz de paralizar el desarrollo, en el caso de los bacteriostáticos, o de eliminar las bacterias en caso de los bactericidas, porque tienen dos funciones principales: o ellos detienen el crecimiento de la bacteria muere, o ellos prácticamente eliminan la bacteria. ¿Okay? Son las dos modalidades como funcionan los antibióticos. Dentro de los antibióticos hay cinco modalidades como ellos trabajan, inhibiendo la pared celular, la membrana citoplasmática, a nivel del ARN, a nivel de los ribosomas, etc. Es un tema aparte, pero les quiero meter en contexto para lo que vamos a discutir a continuación. La siguiente. Es importante cuando nosotros estamos tratando alguna enfermedad, alguna patología, de seguir estos pasos fundamentales para la selección de un antibiótico. La explicación del mecanismo es importante. Nosotros como médicos veterinarios, y más los que hemos trabajado en el campo casi toda la vida, basados en la experiencia, hacemos notificaciones y recomendaciones de ciertos productos que nos han venido dando resultados. Lo ideal, como siempre se lo he dicho, es recurrir al laboratorio, ¿ok? Hacer cultivos para poder identificar cuál es realmente el microorganismo, la bacteria que está causando la patología. Ese es el deber ser cuando estamos nosotros haciendo este tipo de manejo. Determinación de la sensibilidad de los antimicrobianos por los microorganismos. Esto no es más nada que hacer los antibiogramas. Cuando nosotros identificamos el patógeno causal de una enfermedad cualquiera, podemos en el mismo laboratorio enfrentar ese patógeno contra una batería de antibióticos, 3, 4 o 5, que lo hacemos en una cápsula de PET, como lo vamos a ver más adelante, y nos dice cuál antibiótico o cuál es el antibiótico al que ese microorganismo es más sensible. Y ese es el antibiótico de elección para tratar esa enfermedad en este momento específico. ¿Okay? Son normas que nosotros debemos tener en cuenta y debemos hacerlas periódicamente para poder dar un tratamiento efectivo y hacer un buen uso de los antibióticos. ¿Okay?
Tercero, el lugar de infección. El lugar de infección es muy importante porque eso nos va a nosotros a manifestar cuál es la terapéutica que vamos a utilizar. ¿Okay? Si va a ser parenteral, si va a ser tópica, etc. Por eso, una buena evaluación clínica del paciente nos ayuda a tomar las decisiones de la terapéutica más importante que vayamos a desempeñar con ese animal. Factores relacionados con el paciente. Animales extremadamente jóvenes, extremadamente viejos, obesos, con alguna patología previa, son factores a tomar en cuenta a la hora de elegir y de aplicar cualquier tratamiento, cualquier tipo de antibioterapia. Un animal excesivamente obeso o excesivamente pesado tiene una formulación, una dosificación diferente a un animal que está en otra condición. Por eso son factores propios del individuo que no podemos evaluar y tomar en cuenta. La seguridad del antibiótico costo de tratamiento. En el pasado, la vertiente era a utilizar antibióticos de amplio espectro, ¿okay? Que nos pudiese cubrir el microorganismo o varios microorganismos que estuviesen interactuando. Hoy en día las publicaciones recientes hablan que debemos ser más específicos con el uso de los antibióticos y tratar de utilizar aquel antibiótico al que realmente el microorganismo sea sensible, ¿ok? Y no los tratamientos de amplio espectro a los tratamientos de espectro reducido con la finalidad de ser efectivos en el control de ese agente causal. Ok. Según la OMS, el uso costo efectivo de los antimicrobianos minimizando sus efectos adversos o tóxicos y el desarrollo de la resistencia. Esto es más o menos ciertas normas que la Organización Mundial de la Salud ha implementado para un manejo eficiente y racional de los antibióticos en la terapéutica. ¿Okay? El propósito racional del antibiótico es proporcionar terapias efectivas a los pacientes con un mínimo riesgo al menor costo individual y costo colectivo. Por eso le estaba diciendo que debemos utilizar antibióticos específicos para tener mayor efectividad y en lo posible que el costo-beneficio sea el más económico posible. ¿Okay? El uso inapropiado de los antibióticos conlleva importantes consecuencias, contribuyendo al desarrollo de resistencia bacteriana, malos resultados terapéuticos, efectos adversos innecesarios y un impacto económico negativo. Cuando nosotros realmente no manejamos bien los antibióticos, estamos nosotros favoreciendo que los microorganismos creen resistencia. Hoy en día hay muchos microorganismos que ya han venido creando resistencia. El caso más común son los betalactámicos, de que ya las bacterias han venido creando mecanismos de resistencia. Las bacterias tienen un componente genético que son los plásmidos, que han venido creando resistencia a la enzima de la beta-lactamasa. Por ende, ya el anillo beta-lactámico de este tipo de antibióticos no está afectando la pared celular de las bacterias como lo hacía años atrás. ¿Okay? Ha venido creando cierta resistencia o ha venido creando resistencia y ya se hace básicamente ineficiente. Así es. Esta es así. Sí. Aquí es importante tomar en cuenta 10 pasos fundamentales. Usar cuando es necesario. En el pasado había manejos donde se abusaba de los antibióticos. ¿Okay? Se utilizaban de manera innecesaria. Había rebaños donde el dueño le aplicaba oxitetracitina a todos los animales porque eso era muy bueno, sin haber ninguna patología o ninguna necesidad de su uso. También en el pasado se utilizaban los antibióticos como promotores de crecimiento. Básicamente en aves se utilizó mucho, también en cerdos, y eso creó problemas de resistencia de bacterias a este tipo de antibióticos por la dosificación innecesaria continua. Hoy, gracias a Dios, contamos con los probióticos, como yo le explicó el profesor Gregorio, donde nos abre una nueva ventana de uso para mejorar la eficiencia de los microorganismos benéficos, básicamente del tracto gastrointestinal. Usar el antimicrobiano apropiado para el agente, lo que les comentaba hace rato, hacer la identificación del agente causal para saber cuál es el antibiótico específico para esa enfermedad.
Usar los antimicrobianos apropiados para el huésped en cuestión. Cuando hacemos los antibiogramas, nosotros sabemos realmente cuál es el antibiótico más eficiente para el uso de ese momento, de esa patología particular. Usar la dosis adecuada. Cada antibiótico tiene una dosis adecuada por el fabricante. Y cada récipe dice consulta a su médico veterinario. Nosotros como médicos veterinarios podemos movernos dentro de un rango de acción, de dosificación de los antibióticos, que va a depender de la evaluación clínica que le hagamos al paciente. De esa evaluación yo puedo tomar la decisión de modificar o no cierta dosificación de antibióticos. Hay productos que me dan un rango, no me dan una dosis única. Por ejemplo, las penicilinas hablan de 11.000 a 22.000 unidades internacionales por kilogramo de peso vivo. ¿Cuáles voy a utilizar? Depende de la evaluación clínica que yo le haga al paciente. ¿Okay? Si me voy con 11, me voy con 22 o uso una dosis intermedia. Por eso es importante la evaluación clínica del paciente para saber realmente cuál va a ser la antibioterapia que voy a utilizar, que sea más efectiva y que sea más económica. La vía adecuada. La mayoría de antibióticos se puede utilizar de manera intramuscular, subcutánea, hay unos que se utilizan de manera oral o de manera tópica. ¿Okay? Dependiendo del grado de afección que tenga el individuo, yo puedo seleccionar una vía intravenosa si quiero un efecto más rápido, una vía intramuscular si quiero que se me prolongue más el tratamiento, ¿okay? Una vía tópica si la lesión es externa. Ya eso depende de la evaluación clínica del veterinario sobre este paciente, pero tenemos que estar claro que debemos tomar la vía más efectiva para cada caso particular. Siguiente, por favor. Okay. Tratar por el tiempo apropiado. Es una mala práctica habitual y común en el área veterinaria que con una o dos dosis la gente quiere salir de un cuadro clínico. Es uno de los grandes errores que cometemos a diario. ¿Okay? La literatura habla de rangos entre los 3 a 18 días promedio. ¿Okay? Se establece una terapéutica de los 5 a los 7 días, que es lo ideal para nosotros poder eliminar la carga parasitaria, la carga bacteriana que nos está causando el cuadro. ¿Okay? Cuando nosotros aplicamos una dosis, el animal presenta cierta mejoría y suspendemos el tratamiento, estamos haciendo lo peor que podemos hacer, porque estamos contribuyendo a que esa bacteria pueda tener resistencia y nos pueda afectar en un futuro siguiente tratamiento. Usar idealmente la gente de espectro más específico, lo que comentamos anteriormente. El uso de amplio espectro ha venido ya perdiendo vigencia. Debemos utilizar antibióticos específicos para cada agente causal, para cada bacteria, con la finalidad de ser más efectivos y más eficientes en este tratamiento. Usar productos menos tóxicos, efectos adversos e interacciones. Hay antibióticos que son más tóxicos que otros, de verdad. Dentro del grupo de los antibióticos que son más tóxicos, tenemos donde está la gentamicina, que son bastante nefrotóxicos. Hay antibióticos que cuando estamos sometiendo a individuos a este tipo de medicamentos, debemos monitorearlos, ¿okay? Para evaluar la nefrotoxicidad o si son tóxicos a nivel de hígado. Entonces vamos evaluando el individuo para ver hasta qué cierto punto el antibiótico no está causando un segundo efecto. ¿Okay? Hay antibióticos que son menos tóxicos, en el caso de los metalaxantes, de la tetraciclina, entonces debemos utilizar aquel antibiótico que sea más específico o de menor grado de toxicidad. Usar el producto de menor costo posible. Bueno, desde el punto de vista de nosotros de producción animal, tenemos siempre evaluar el costo-beneficio y si tenemos 2 o 3 alternativas a la que esta bacteria sea lo suficientemente sensible, debemos elegir aquellas que te den el mejor margen costo-beneficio. Métodos para reducir la frecuencia de los antibióticos en los animales. Si los animales enferman y se indica tratamiento, este debe administrarse conforme al uso responsable. Si yo tengo un paciente y debo administrar el tratamiento por 5 días a una dosis indicada, eso es la terapéutica que voy a utilizar, ¿okay? Para garantizar que el individuo va a estar sano y que yo no voy a abusar ni a subdosificar la dosis reglamentaria inherente para ese caso.
o el uso rutinario de antibióticos como profilaxis debe eliminarse progresivamente y a largo plazo acabar completamente. Lo que hablamos anteriormente del uso de antibióticos como promotores de crecimiento, el uso de terapias masivas sin ningún tipo de control, ya son tratamientos que ya no deben pasar. ¿Okay? Mientras menos utilicemos los antibióticos, estamos garantizando más el estado de salud de los pacientes. La metafilaxia es un punto muy importante que habla de los tratamientos masivos. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que recurrir a estos tratamientos masivos. Por ejemplo, cuando estamos en una unidad de producción y muestreamos el 10, 15, 20% del rebaño y estamos en un caso de leptospirosis, tomamos la decisión de tratar todo el rebaño. Ese es el manejo habitual que se hace, pero debe ser evaluado y supervisado por un médico veterinario, porque estamos haciendo un tratamiento masivo de ese lote. Algunos que no muestreamos pueden estar sanos y de igual manera le estamos colocando antibióticos, ¿okay? Entonces debemos ser muy cuidadosos en la dosificación y en la evaluación de ese rebaño, ¿okay? Porque son normas que están, digamos, en un equilibrio muy peligroso. Otro caso que hacemos comúnmente es en el secado de vacas de ordeño. Cuando estamos nosotros haciendo el secado, tradicionalmente utilizamos antibióticos de larga acción para garantizar la salud de la ubre en el periodo seco y garantizar una siguiente lactancia eficiente. Hoy en día hay técnicas como el secado selectivo, donde yo puedo hacer un muestreo o hago una prueba CNT de todas las vacas que ya están en el último tercio, y aquellas que tengan menos de 200 células somáticas por ml de leche, de 200.000 células somáticas por ml de leche, yo simplemente le hago un ordeño a fondo y le coloco un intramamario sellante, una base de bismuto que no afecta el tejido, no afecta la producción de leche, queda solamente la cisterna del pezón, hace el papel de un tapón que va a inhibir la entrada del microorganismo por el orificio del pezón y el animal simplemente lo voy a secar. Es una manera eficiente, sin el uso de antibióticos, que yo puedo utilizar previo a hacer un contagio de células. Sabemos que en los extremos de la lactancia aumenta el número de células somáticas por la descamación propia de la ubre, pero llevando un control continuo que se puede identificar a aquellos animales que no presentaron cuadros de mastitis subclínica y yo pudiese utilizar esta terapia. Caso contrario, debo utilizar antibióticos de larga acción con vehículos como la benzatina, que son los que se encargan de prolongar el efecto. Siempre que sea posible, debería explicarse evitar el tratamiento oral en los grupos. Esto viene unido a lo que hemos visto anteriormente de los antibióticos como promotores de crecimiento, que se van de manera algo alegre. Muchas de las formulaciones de alimentos para aves ya lo traían incluidos, ¿ok? Avopancina, la monencina, cualquier tipo de antibiótico como promotores de crecimiento, hoy en día ya están en uso. Mejorar el estado sanitario de los animales con todas las medidas conocidas y probadas para prevenir la aparición y propagación de enfermedades bacterianas. Cuando yo tengo un rebaño bien manejado, bien alimentado, con un plan sanitario eficiente, yo minimizo las causas de posibles patologías. Yo las estoy eliminando, por así las puedo disminuir de una manera eficiente. ¿Okay? Un buen manejo sanitario preventivo, una buena alimentación, voy a tener animales sanos con una buena respuesta inmunológica que me van a ayudar a mí en lo posible a controlar ciertas afecciones y a disminuir los accidentes que debo tratar con antibioterapia. Hay actualmente alternativas a los antibióticos que hemos venido comentando sintéticos que han agarrado mucho auge, ¿ok? Porque han venido dando unas respuestas bastante eficientes, lo hemos comprobado midiéndolos con antibióticos comerciales y hemos tenido la misma inhibición a nivel de laboratorio del crecimiento bacteriano y a nivel del campo nos ha dado también resultados importantes en el control de enfermedades. Estos son dos láminas de mi trabajo de maestría donde probamos el propóleo de apis mellifera en 3 diluciones y básicamente la bacteria que aislamos en estas muestras de leche fue Staphylococcus aureus,
montamos el antibiograma y hay una escala que se maneja para saber si ese producto es eficiente o no en el control de las bacterias. La escala habla que de 0 a 8 es nulo, de 8 a 15 medio, de 15 a 20 suficiente y de 20 en adelante extremadamente bueno. Nosotros tuvimos con diluciones del 25 y 50% la misma algo de dilución de crecimiento de bacterias que con un antibiótico comercial a base de cefalosporina más caramicina, ¿ok? O sea que sí hay alternativas naturales, ¿ok? Que me dan el mismo resultado, que no me afecta en ningún momento la glándula mamaria, porque lo probamos en vitro, en laboratorio, y lo probamos en vivo a nivel de campo, ¿ok? Disminuimos los cuadros de mastitis subclínica de una manera bastante interesante y no tuvimos nosotros ningún tipo de problema con el manejo de antibióticos, ¿ok? Así como existe el propóleo, existen muchos otros casos que siguen bastantes estudios. El semestre antepasado asesoré a unos muchachos de veterinaria que estaban en proyecto 5 con el uso de ajo en el control de mastitis subclínica. Hicimos varias diluciones con ajo, unas concentraciones que decía la metodología, y logramos también disminuir de una manera bastante eficiente los grados de mastitis subclínica que teníamos en esta unidad de producción sin utilizar el recurso de los antibióticos. ¿Okay? A nivel internacional hay algunos países donde encontramos propóleos en presentaciones comerciales para ser utilizados prácticamente a nivel de vaca lechera con excelentes resultados. Lo importante para estos colegas y jóvenes es estar claro que nosotros debemos ser muy responsables cuando estamos recomendando cualquier tipo de tratamiento, cualquier antibioterapia, recurrir a alternativas no sintéticas, tradicionales, que me puedan dar el mismo resultado sin nosotros estar alterando el bienestar animal. ¿Okay? Son factores muy importantes. La farmacología va en ese sentido, ¿ok? Y debemos estar claros de que son alternativas que están vigentes y que nos pueden ayudar bastante. ¿Okay? Muchas gracias.